Curiosidades del casting del Padrino. ¿Te imaginas El Padrino sin Marlon Brando como Vito Corleone o Al Pacino como Baco? Imposible, ¿verdad? Pero el camino para encontrar a los actores perfectos para esta obra maestra estuvo lleno de contratiempos, decisiones arriesgadas y luchas de poder entre el estudio y un joven director llamado Francis Ford Coppola. Hagamos un viaje en el tiempo para descubrir cómo se formó uno de los elencos más icónicos del cine. El Padrino que pudo haber sido, y no fue. Prepárate para sorprenderte. Originalmente, Paramount Pictures, el estudio detrás de la película, tenía otros planes para el elenco de El Padrino. Estos son algunos nombres que estuvieron en la baraja. Vito Corleone, Honest Bourdain, Laurence Olivier, sí, el mismo de Hamlet, e incluso el gran Burt Lancaster estuvieron considerados para el papel del patriarca de la familia. Michael Corleone, antes de que Al Pacino nos conquistara, el estudio quería a Ryan O'Neal, Robert Redford e incluso a un desconocido Dustin Hoffman. ¿Te imaginas estas versiones alternativas de El Padrino? Afortunadamente, Coppola tenía una visión muy clara. La guerra de Coppola, cuando el director lucha por su elenco. Francis Ford Coppola no era un director famoso en ese momento, y el estudio no tenía fe en su visión para la película. Tuvo que pelear una verdadera batalla campal para defender las elecciones de su elenco. Marlon Brando, ¿una estrella apagada? Brando, a pesar de su enorme talento, era considerado difícil de trabajar y tenía fama de problemático en los sets. El estudio se negaba a siquiera considerarlo, hasta que Coppola lo sorprendió con una prueba de imagen de Brando transformado en Don Corleone. Imposible resistirse. Al Pacino, ¿un actor demasiado bajo? El Pacino que conocemos hoy es un gigante de la actuación, pero en ese entonces era un actor relativamente desconocido y bajo de estatura. El estudio lo rechazó una y otra vez, pero Coppola vio en él la intensidad y la tragedia interna que Michael Corleone necesitaba. Anécdotas del casting que te harán sonreír. Caan y Duvall, una hermandad improvisada. James Caan, Sonny, y Robert Duvall, Tom Hagen, improvisaron mucho en el set, creando una relación de hermanos sumamente creíble. Incluso hubo momentos en los que Coppola ni siquiera les daba guiones, solo los dejaba improvisar. El secreto de Lanny Montana, el escalofriante Luca Brasi era interpretado por Lanny Montana, un ex luchador y guardaespaldas de la mafia. Su nerviosismo real frente a Brando le agregó una autenticidad brutal a su personaje. Lecciones desde el set del Padrino. La historia del casting del Padrino nos deja fascinantes lecciones. La visión del director importa. Coppola luchó contra viento y marea por defender su visión artística, y gracias a eso tenemos esta joya del cine. Hay talento oculto en todas partes. Al Pacino, por ejemplo, era un tesoro esperando a ser descubierto. A veces hay que arriesgarse por nuevos talentos. La improvisación tiene magia, la química entre actores y los momentos auténticos pueden hacer de dejar fluir un poco las escenas. El elenco de El Padrino terminó siendo una mezcla explosiva de leyendas consagradas, jóvenes talentos y hasta un auténtico exmiembro de la mafia. La audacia de Coppola al pelear por sus elecciones le dio forma al alma misma de esta película, convirtiéndola en el clásico inmortal que conocemos y amamos. ¿Te han encantado estas historias detrás del telón de El Padrino? Entonces no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más secretos y análisis de tus películas favoritas.